Hola, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos de vuelta acá en Mega TV. Como siempre, dialogando con personas que nos parecen interesantes en su papel en la sociedad en distintos niveles. Docentes, personas que están en el mundo de la empresa, la cultura, los deportes. Bueno, hoy estamos con un profesor universitario, pero de gran experiencia también en la práctica política, sobre todo en temas de economía, de desarrollo, de esos temas que son tan importantes para un país como el nuestro, que busca salir de su encierro histórico, expandirse y crecer, sobre todo económicamente, para bienestar de todos. Esa es un poco la idea que ha tenido toda la vida Cayo Roberto Cáceres, nuestro invitado de hoy, y de lo cual vamos a hablar durante estos 4 bloques aquí en Conversando la Noche. Conocemos un poquito de su hoja de vida y enseguida comenzamos a conversar la noche con Cayo Roberto Cáceres. Cayo Roberto Cáceres Silva nació en Caraguatagüí el 22 de abril de 1958, egresado de Economía, UNA, doctor en Ciencias Económicas, UNA, máster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional, IAE. Ha publicado varios estudios, entre ellos Remesa de Trabajadores de Paraguay desde la Argentina y los Estados Unidos de América, 2000. El cambio esperado, de la politiquería a la política, 2009, Desarrollo, Territorio, Participación, Articulación e Inclusión, 2015. Igualmente, se ha desempeñado como jefe de equipo para la elaboración de estudios referidos a Plan Nacional de Reducción de Pobreza, Yayapó, Paraguay, 2019, Registro Social de Hogares, 2019, Proyecto de Empoderamiento Económico de la Mujer, 2020, Proyecto de Economía Social y Solidaria, 2020, entre otros. Además, publicó artículos para revistas científicas de Europa y Latinoamérica. Ocupó cargo de experto en la Organización de Estados Americanos, OEA, durante 7 años y realizó estudios para organismos internacionales como PNUD, BID, USAID y el VETAS. Ejerce la docencia universitaria como profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA desde 1997 y en la UNCA desde el 2013 hasta la fecha. Fundador y líder del movimiento Doctrina y Acción Colorada, MODACO, y precandidato a senador nacional 2008-2013. Bueno, un gusto tenerlo a Cayo acá, nos conocemos hace muchos años. Querido Cayo, ¿cómo estás? Un gusto, Mario, muy buenas noches, un placer estar en tu programa. Bueno, vos sabés que pensaba mientras venía que te vi nacer profesionalmente, siempre vinculado a la economía, enseguida te metiste en la docencia, en el estudio también de nuestros escenarios sociales y políticos. Yo sé que también te apasiona la política. ¿Cómo te definirías a vos mismo? Yo me considero, en primer lugar, un político que apuesto siempre por el conocimiento, por desarrollar habilidades que promuevan el desarrollo, el conocimiento de la realidad de nuestro país. Y ahí quiero hacerte una apreciación, Mario. Sí. Cuando yo me inicié en la política, estando en el colegio, dirigente estudiantil de colegio. ¿En Caraguatagüí? No, en Asunción, ya en Asunción. Comercio 1. Okay. Comercio 1. Me fui y le saludé a un político de la época, a Fon Prieto. Ajá. Y le dije, doctor, yo quiero ser político. Y me miró así, estuvimos hablando un rato y me dijo, ¿quieres ser político? El político tiene que ser un cientista de la política. Y por lo tanto, si te interesa la política, te voy a regalar 10 libros y quiero volver a hablar contigo el día que lea los 10 libros. Y así empecé. ¿Ese fue tu debut? Fue mi debut con Fon. Con Fon el Prieto. apresado Fon Prieto. Bueno, tuviste suerte, te tocó también alguien muy especial y muy preparado. Una persona muy preparada y una persona para ese tiempo, Mario, vinculado con referentes de otros partidos políticos. Sí. Él era muy amigo de Euclides, de Simancas. Cierto. Hicimos, me acuerdo, el primer conversatorio entre partidos políticos en el Paraguay, en plena dictadura, en el Yati Golf Club. Sí. Y estuvieron todos los referentes de los partidos políticos. Yo ahí le conocía a Euclides, le conocía a muchos referentes de la política de los otros partidos,
Por eso yo siempre tuve amigos de otros partidos políticos. Sí. Soy una persona muy abierta a escucharle a todo el mundo. Claro, ya mamaste eso de jovencito y entendiste que la política es mucho diálogo también. Es mucho diálogo y más que nada en nuestro país. Un país donde la falta de diálogo y la falta de entendimiento nos llevó a muchas revoluciones, a muchos conflictos armados internos dentro de nuestro país, y eso promovió la instalación de una dictadura por 34 años. Sí, a veces parece que tendemos a olvidar eso. Tuvimos una guerra civil, se mataron entre hermanos y parientes. Sí. En los pueblos, vos naciste en Caraguatagüí, Yo nací en Caraguatagüí. mi madre en Carapeguá, mi padre en Pilar, todos te cuentan historias terribles de luchas fratricidas que pasamos en el siglo XX en Paraguay. Y nuestros padres, mi padre peleó en la revolución en 47 y se peleaba por la calle Palma. 7 meses duró la revolución. Claro. 7 meses duró una guerra civil interna entre paraguayos. Sí, por eso no hay que perder esa memoria, y fue bueno que se comience esa visión distinta, inclusive todavía en dictadura. Ahora, evidentemente en la época de Stroessner había un límite muy estrecho, y después se produce la confrontación dura entre los militantes estronistas y los tradicionalistas. ¿En qué lugar te sorprendió esa confrontación? Bueno, Mario, yo tuve una historia bastante interesante. Yo siempre fui colorado. Sí. El año que viene voy a cumplir 50 años de afiliado en el Partido Colorado. Me afilié bastante joven. Y en el colegio yo ya tuve problemas con el oficialismo colorado. En 1976, que fue un año terrible. Cierto. Fue sí. un año terrible. Ligas agrarias. Liga represión. agraria, Sí. el tema Cristo Rey. Serprono, el tema Claro. Cristo Rey. Ese año yo me candidato para presidente del Centro de Estudiantes del Comercio 1. Fuera del oficialismo. Y ya sabes cómo terminé. Fui expulsado del colegio. Y tuve que... mi papá me llevó al interior 6 meses, estuve prácticamente escondido. Exiliado. Autoexiliado. ¿Qué tenía 17 años, 16 años? 17 años. Claro. Después volví de eso y todavía no terminaba el colegio, y me fui a trabajar en el restaurante El Bosque como acomodador, eso no como sabía. relaciones públicas. Vos ahí le En el recibías a la restaurante. gente. Yo le recibía a la gente. Mirá vos. Yo le recibía a la gente. Hasta que ahí, una noche, una cantante, Marisa, Sí. me dice: ¿vos qué haces acá? Vos sos muy joven. ¿Vos qué haces acá? No, yo trabajo acá porque necesito trabajar, necesito comer. Yo a los 12 años vine a Asunción. Claro. Y me dijo: vas a terminar el colegio. Vas a terminar el colegio y yo te voy a presentar la persona que te va a ayudar a terminar tu colegio. Y me presenta el doctor Rubén Darío Alarcón. Ah, el famoso doctor Alarcón. El doctor Alarcón. ¿Que estaba en algún puesto? No, él era el director del comercio del Instituto Americano. Eso, sí. Y termina en el Instituto Americano. Alarcón, economista también. Alarcón, economista. ¿Quién? Una gran persona. Una gran persona. Una sí. gran persona. Vinculado al deporte también. como Vinculado saben. al deporte. Sí, una gran persona. Mirá que esas cosas providenciales también. Está por un lado el esfuerzo, está por un lado la convicción, pero también hay siempre algún golpe de fortuna o lo que De creemos. fortuna. Yo diría un golpe de fortuna. ¿Verdad? Mario. Y la misma cosa me pasó ya en la facultad, en el año 85, cuando yo me vuelvo a candidatar para presidente del Centro de Estudiantes de Economía, y tuve la misma dificultad. No pude llegar a ser presidente del centro porque no estaba dentro del oficialismo puro y duro del Partido Colorado. Claro. Entonces, nuevamente ahí tuve que desistir de mi candidatura y terminé la carrera. Gracias a eso terminé la carrera. Qué increíble, ¿no? Igual, a ver, quiero entender para redondear tu historia inicial. Vos viniste acá solo, no vinieron tus padres. Yo vine solo antes de cumplir los 13 años. Qué bárbaro. Yo te voy a contar la anécdota. Mi padre fue policía, alcalde. ¿Qué se llamaba en antes aquella alcalde? aquella época. Alcalde policial. Alcalde policial. Y vivíamos en Caguazú, yo entraba ahí en el segundo grado. Se muda a repatriación y en repatriación había solamente el primer grado. Entonces, para hacer el tercer grado, yo ya me quedé a vivir en una pensión en Caguazú. Y de Caguazú, al año siguiente, vine a vivir con mi abuela en Caraguatagüí nuevamente y ahí terminé la primaria. Lo que era la primaria en esa época, el sexto El famoso grado, abuela ¿verdad? Membú, ¿verdad? Abuela Membú, exactamente. Increíble. Y ¿Cómo se después- hacía el esfuerzo para que se adquiera el conocimiento, ¿verdad? Los padres, ¿cómo tenían la visión de decir, tiene que saber leer y escribir mi hijo y tiene que estudiar?
Exactamente. Pero yo tuve otra ventaja de papá, me dejaron volar. Claro, A mí me dejaron volar. claro. A los 13 años yo vine a Asunción con mi hermano mayor, solo los dos. Qué Vinimos en increíble. una pensión acá, vivía en la casa de una tía y trabajábamos en un taller mecánico, de tapicería. O sea, probaste las dos cosas, la academia en la facultad, pero siempre también tuviste que laburar para sustentarte. Yo le digo a mis hijos, siempre le digo, y a la gente que me conoce, yo desde los 12 años trabajo de mañana, tarde y noche. De mañana y tarde trabajaba y de noche me iba al colegio. Claro. Y de mañana y tarde trabajaba, de noche en la facultad. De mañana y tarde trabajo y de noche enseño en la facultad. Hace 53 años. Y bueno, es nuestro destino, querido Es Cayo. nuestro destino. Me gusta mucho esta introducción para entender tu procedencia y para después comenzar a hablar de esos temas que nos apasionan en común, que es el desarrollo de nuestro país, las limitaciones, los temas culturales, políticos que nos impiden crecer más. ¿Sos un hombre optimista o después de casi 40 y pico de años de andar decís hasta acá nomás se puede llegar o el Paraguay puede más? Soy irresponsablemente optimista. Soy un hombre que me considero muy optimista. Nunca entregué la bandera, nunca renuncié a mis sueños. Y yo creo que eso es lo que me da mucha fortaleza para seguir adelante. Estuviste en el Ministerio de Desarrollo Social. Estuve en el Ministerio de Desarrollo Social como viceministro de Políticas Sociales. Después un tiempo estuve como ministro. En la época de Nicanor. No, ahora, en la última época de Mario Audo Benítez. De Marito. Ya, pero en la época de Nicanor también tenías un lugar. En la época de Nicanor fui director general de Administración y Finanzas de IPS. A la pucha, Sí. justamente. Sí, Lugar delicado también. un lugar muy delicado. Ahora, ahí, bueno, y después vamos a hacer la pausa y vamos a desarrollar, pero ¿por qué es tan complejo el manejo del Estado? Cosa que afuera a veces no se entiende. La documentación, la parte legal, ¿qué es lo más difícil? Nosotros tenemos una burocracia terrible, Mario. El Estado paraguayo tiene una burocracia terrible. Hacer las cosas en forma y cumplir con todas las leyes. Vos fuiste administrador. Sí, también. Es imposible, Mario. Prácticamente imposible. Hacer una licitación te lleva 6, 7 meses. Sí, Hacer una contratación de un personal te lleva 5, 6 meses. Tiene que ir a función pública, en función pública se revisa, de ahí tiene que ir a de Gaspi, ahí se le tiene que dar de alta. Vos podés tener si es por excepción y si es por concurso, eso te puede llevar un año. claro. Sí, o sea, todo aquello que se avanzó en materia de seguridad, también que es muy importante, administrativa, hay muchos más instrumentos que antes ahora, Dirección de Contrataciones Públicas, Contraloría General de la República, pero perdimos en agilidad aparentemente, Cayo. En capacidad de reacción. Perdimos en capacidad de reacción porque cumplir con todas esas disposiciones te lleva tiempo. Y los problemas son ahora y vos no podés resolver ahora. Tener la plata probablemente, Sí. tener los fondos seguramente, o tener la posibilidad de contratar un personal técnico especializado para resolver el problema, pero no podés contratar porque tenés Ahí, que cumplir con claro. esas disposiciones legales. Sí, sí, o si no tenés problema con la justicia. O si no, tenés problema con la justicia. Bueno, vamos a desarrollar un poco eso, porque dijiste una palabra clave, la persona capacitada. Otro punto, esa famosa disyuntiva, sos muy capaz, pero probablemente te pague mejor el sector privado. Así Entonces hay que mismo. tener una vocación especial también para servir en el sector público. Vamos a hablar un poquito de eso, porque aparentemente todo el mundo se muere por ocupar un cargo público. Por allá adentro hay que entender que es un mundo muy complejo y que no reditúa muchas veces lo que sí reditúa el sector privado. Vamos a hablar de eso con Cayo Cáceres, es una oportunidad muy linda para aprender. Después de otros temas vinculados al desarrollo, él también escribió sobre las remesas. Quiero hablar sobre eso, que no se habla mucho. Factor muy importante de la economía paraguaya y de gran esfuerzo de compatriotas que viven afuera y que a veces hasta los despreciamos. A la vuelta hablamos de todo esto con Cayo Cáceres, invitado especial. Bueno, es un gusto hablar con el economista, el profesor universitario Cayo Roberto Cáceres, que tiene una gran experiencia también en el sector público y es abiertamente político. Eso también es bueno que él lo asuma como una militancia de vida, pero no aquella política que busca cargos nomás, sino que sobre todo trata de ayudar en los lugares donde se le convoca. ¿Ahora mismo estás en algún lugar, Cayo? No, ahora mismo estoy en la academia. Ya. Me retiré el 15 de agosto Sí. de este año
y estoy totalmente en la academia. Y también sos consultor. Soy consultor sobre temas de desarrollo, temas de planes, programas y proyectos de desarrollo local especialmente, que fui prácticamente uno de los pioneros en desarrollar una estrategia de abordaje del desarrollo de los gobiernos locales. El gobierno local, ahí me acuerdo que también llegamos a hablar y sobre todo amigos comunes me comentaron de lo tuyo y ahí tuve una experiencia bastante fuerte en el sentido de que aparentemente los grandes organismos, PNUD, el Banco de Desarrollo Mundial, todos tienen planes y saben qué pueden hacer con nosotros, pero a veces no logramos implementarlos. Te voy a dar un ejemplo. Aguas, Asunción y Gran Asunción. El gran problema es el agua. Tanto la distribución de agua potable como los desagües cloacales, vos sabés, pluviales. Ya se sabe todo lo que hay que hacer, pero ¿cómo cuesta que eso se produzca y que ocurra en la realidad? Es por eso que decíamos antes. Sí, el tema es generar capacidad dentro de los gobiernos locales. Nosotros tenemos funcionarios, una cantidad X de funcionarios, sí, pero muchas veces no tenemos las personas especializadas en eso. El tema de distribución de agua, saneamiento, es un tema que tiene alto componente económico, sí, social y ambiental, en donde el abordaje tiene que ser en esos tres ejes. Yo no puedo solamente distribuir aguas y desatender el tema económico, el tema social y el tema ambiental. Claro. Vos sabés, Mario, que Asunción tiene una cantidad inmensa de cauces de arroyos. ¿Cierto? Asunción. Sí. Esos arroyos en un 100% están totalmente contaminados. O sea, qué bueno sería que las instituciones encargadas, que no es solamente la municipalidad, sino también la ESAP y el Ministerio del Ambiente, claro, y Desarrollo Sostenible, el Estado tenga políticas en donde tengan intervención todas esas institucionalidades y que podamos desarrollar programas en donde todos operen de manera coordinada para tratar de resolver el problema de fondo. Porque problemas estructurales tienen que ser a través de políticas en donde tengan intervención muchas otras organizaciones. El problema del medio ambiente y el tema del agua no es exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de Asunción. No, y eso cuesta entender. Ojalá que ahora se logre esa suerte de trabajo conjunto. Siempre estamos con los comportamientos estancos, que es nuestro problema también. Los paraguayos somos muy de disociarnos, nos cuesta congregarnos, quizás culturalmente hay ahí un problema, pero vemos ya al adversario político como un peligro. Ha pasado incluso al interior de tu partido. Más de una vez, intendente Colorado, presidente Colorado, igual no pudieron hacer obras como la Franja Costera, por ejemplo. El problema es que acá hay una realidad, Mario, que tenemos que reconocer. Acá las internas no terminan nunca. Las internas no terminan nunca. Y después tenemos también un calendario electoral caótico. Claro. Nosotros estamos de elección en elección externamente. Ya están empezando los municipales los muchachos. Ya empieza otra vez. Ya hay 20 candidatos a intendente y todavía no empezó la claro, gestión. Entonces, ese es un tema bastante complicado. Y el otro tema crítico es la politiquería. La politiquería. Claro. Ese tema amigo-enemigo. Ese piensa diferente a mí, ese es mi enemigo. Sí. Y la politiquería, que es la degradación total de la política y que muchas veces es más eficiente que la política sana, como decía el claro. Ucrania. Ese es el problema, eficiente. Entonces rebajamos la política. Sí, eficiente en el sentido de que es la que produce resultados. Es la que produce resultados. Sí, eso, a mí me decían, el presidente seccional me resuelve el problema, vos demasiado vuelta me da, me decía. Exactamente. Y yo tenía que pasar por toda la cuestión burocrática. Sí. El presidente seccional muchas veces, o el de comité, con un telefonazo solucionaba. Todavía tenemos eso muy arraigado, ¿no? Sí, están las personas que resuelven, por eso es que muchas veces tenemos una débil institucionalidad, que es un problema que tiene el Paraguay. Nuestra institucionalidad es muy frágil. ¿Por qué es frágil la institucionalidad? Porque ganó mucho terreno la politiquería. La politiquería es más eficiente que la institucionalidad. Bueno, te voy a meter en un problema porque vos hiciste cursos, posgrados en Inglaterra, en China, en varios países, en Estados Unidos. Tendría que estar ocupando un ministerio o un curul en la Cámara de Senadores. Sin embargo, dejo el Poder Ejecutivo de lado, pero en el Poder Legislativo
va cualquiera que tiene plata o que tiene caudillismo y que se ubicó en ese lugar. ¿Por qué no van los más capaces? Y los más capaces normalmente, yo intenté una vez, Mario, vos sabés que yo intenté en el 2007, fundé un movimiento interno dentro del Partido Colorado y me candidaté para senador. Y no entré. No pudiste entrar. No entré porque yo no tenía candidato a presidente. Ya, y aparte también hay que necesitar un fuerte respaldo económico. Un fuerte respaldo económico y muchas de las personas con quienes tuve la oportunidad de hablar de referente de la política dentro del Partido Colorado me dijeron, tenés que descabalgar porque vas a perder todo lo que tuviste hasta ahora y te vas a quedar con deuda. No descabalgué y me pasó exactamente eso. Claro, sí, es así. Los muchachos hasta negocian su descabalgadura. Exactamente. Porque ven que va a quedar el negativo, el saldo negativo. Bueno, pero te diste el gusto. Me di el gusto, pero me costó. Claro, pero entonces retomo mi pregunta. Qué difícil es poner a las personas adecuadas para los cargos y que tengan la formación adecuada. Finalmente, esa persona prefiere ir al sector privado, Cayo. Y la mayoría va al sector privado. Ahora hay una migración sumamente fuerte de personas del sector público que van a los organismos internacionales también, o al sector privado. Exacto. Es una pena porque es una mano de obra valiosa que se pierde y el que viene tiene que comenzar todo de nuevo. Tiene que comenzar todo de nuevo porque vos podés tener una maestría, un doctorado, un PhD en la mejor universidad del mundo, pero una cosa es venir a trabajar acá con la gente. Claro. Imagínate vos venir una maestría, un doctorado en Colombia y tenés que ir a hacer un plan de desarrollo en Carayao o en Cecilio Báez o en Curuguatí y tenés que hablar ahí con comunidades indígenas, tenés que hablar con gente, con las organizaciones campesinas, indígenas, organizaciones populares, con los gobiernos locales, con los concejales, con el intendente, con los referentes políticos. Finalmente tenés que entender la política. Tenés que entender la política y tenés que saber cómo llegarle a todos esos actores. No es que vos así nomás le llegas. ¿Por qué no tenemos una escuela de formación de funcionarios públicos como Chile, como Uruguay, que ya tienen de carrera, digamos, que no dependen inclusive de los cambios de gobierno? Y eso hace falta. Hace falta. Hace rato, Mario, que se habla de la carrera de la función pública. Claro. Hace rato que se habla. Tendríamos que tener una escuela de la función pública que dependa de una ONG o que dependa de alguna otra institución que no esté viciado de la política y de la politiquería. Porque, a ver, ahí también pasa lo que está pasando ahora con el presidente Peña. Lógico, él va a tener presiones de todos los sectores que participaron de su campaña diciéndole, acordate que nosotros te pedimos tal. Todos piden todo. Si en la municipalidad pasa eso, no quiero ni pensar lo que será el gobierno central. Todos se creen con derecho a pedir un espacio, a veces sin tener la capacidad, Cayo. Así mismo es. Pero yo estoy viendo que el presidente Peña le está dando muchas oportunidades a gente muy valiosa. Sí. Yo creo que armó un buen gabinete, tiene muy buena relación con el Congreso. Sí, hay nombramientos muy esperanzadores. Sí, yo creo que él tiene alta posibilidad de tener éxito. Es más, esperemos que tenga éxito. Claro, todo el mundo queremos que tenga éxito porque absolutamente. Él depende que nuestro país esté mejor y que estemos todos mejor. ¿Qué te dicen los organismos internacionales? Yo sé que vos hablas mucho con ellos, hablas con inversores. Siempre se va al Paraguay como la niña bonita, la macroeconomía muy interesante, la proyección también. Pero ¿cuál es lo que es nuestro problema? ¿Lo judicial quizá? Nosotros en este momento, Mario, somos un destino para los inversionistas. Yo antes de salir del ministerio traje una empresa muy grande de Brasil, el Weiku de Brasil, una empresa que va a hacer desarrollo de abertura de PVC. Okay. En un lugar ocioso que teníamos, Merca Aguazú, ahí en el kilómetro 125 de la ruta 2. Va a venir una empresa con inversionistas paraguayos. ¿Eso es con plástico se hace? Eso se hace con plástico. Viste que hoy en día las aberturas de madera ya prácticamente van desapareciendo por el tema de la madera. Claro. Y los de metal también. Entonces aparece ahora las aberturas de PVC. Va a venir al desarrollo. Hay muchos inversionistas que están viniendo a Paraguay por la estabilidad macroeconómica que tenemos y por la estabilidad política que tenemos también. Porque nosotros dentro de todo somos un país bastante tranquilo. Previsible, digamos. Previsible, somos un país previsible. Pero te vas al tribunal o a la fiscalía y se complica la vida. Ahí se complica. Esas son las cosas que tenemos que ir ajustando, la previsibilidad jurídica, de manera que ninguna persona pueda
generar un conflicto contigo, ya sea en el tema de la propiedad privada, Claro. ya sea en tus inversiones. Claro. Porque acá la presión tributaria, Mario, es prácticamente cero. Sí, Es sí. muy baja la presión tributaria. Para los inversionistas, este es un paraíso fiscal prácticamente. Claro, pero si te agarra un equipo que te quiere sacar tu propiedad o te quiere sacar tu acción en una empresa y tiene contacto en la justicia, se te puede complicar. Se te puede complicar y también la gente que te viene y te pide coima. Claro. Vos querés hacer esta inversión, yo te voy a ayudar, pero dame un porcentaje, etcétera, etcétera. Cuando vos le das la seguridad a los inversionistas de que nadie va a venir a pedirle coima, que este es un país serio, que todo el mundo le va a ayudar para que su inversión sea lo más rentable en nuestro país, nosotros podemos tener muchísimas inversiones de nuestro, inclusive de los países vecinos que pueden venir a instalarse en Paraguay. Bueno, vamos a hacer una pausa. Después quiero entrar de lleno en el tema de las remesas que dejé picando antes, que me parece muy interesante. Y también esta situación regional, no tan volátil, con Argentina con tantos problemas, con tantos paraguayos en Buenos Aires, dependiendo mucho de lo que pase en el vecino país. Y bueno, con una migración que se sostiene todavía. Tanto así que he visto los primeros números del censo y crecimos muy poco en población, quizá porque tenemos mucha gente afuera. A la vuelta hablamos un poco de eso también con alguien que conoce mucho esto porque ha trabajado toda su vida con estos números, con estas cifras, con estos datos, que es Cayo Roberto Cáceres, economista, nuestro invitado hoy aquí en Conversando la Noche. Cayo Roberto Cáceres es un economista con sensibilidad social porque además conoce el mundo rural paraguayo tan esforzado y muchas veces tan sufrido. Ahí está uno de los problemas, la migración del campo a la ciudad, los cinturones de pobreza. Tenemos esos números duros de pobreza y pobreza extrema que nos cuesta muchísimo hacer retroceder. Y otro de los factores, Cayo, que vos manejás muy bien porque fuiste de los primeros que comenzaste a investigar el tema, el Paraguay llegó afuera y envía plata a su gente. Comenzaste a hacerlo allá por el 99, por ahí, ¿no? En 1999 me contrató el Banco Central del Paraguay en un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo y me fui a tomar datos en la Argentina y en los Estados Unidos. Ok. En esa época, cuando llegué a los Estados Unidos, me fui a Census Bureau y no tenían datos sobre los paraguayos. Estaba en otros. Entonces hice un trabajo de gabinete en el consulado de Nueva York. Sí. Y tomé una cifra, Mario, de acuerdo a la gente que consultaba a la embajada. Alguna vez consultaron a la embajada y después en la encuesta le pregunté si consultó a la embajada o no. Entonces ahí tuve el promedio de los que no venían a la embajada. Y llegué a una cifra, algo así como 10.400 paraguayos que vivían en los Estados Unidos en esa época. ¿Y que enviaban remesa? Y que enviaban remesa. En esa época, según los estudios que yo hice, de los Estados Unidos y la Argentina se enviaban 194 millones de dólares. Cuando yo presenté en el Banco Central, la gente me dijo, Cayo, pues esto es la realidad, le dije. Esto es la realidad, sí, de acuerdo a las informaciones, y le mostré cómo fue, hice la muestra, cuál fue la metodología que utilicé, y publicó el Banco Central con el Banco Interamericano de Desarrollo. 194 millones de dólares. Imagínate lo que representaba. Claro. La importación de algodón era 60 millones de dólares. Claro. Era el triple. Ya era el triple, ya sí. era el triple. Y eso siempre fue creciendo. Y eso fue creciendo hasta llegar a 900 millones de dólares en la década, en el 2010-2015. Me acuerdo, sí. 2015. Ahora a lo mejor bajó un poco después de la pandemia y demás cosas, pero en esa época no había todavía este éxodo masivo hacia Europa. Hacia Europa, claro. Hacia España. España, principalmente Italia también. Italia. Claro, por eso es que pero, pensando, Mario, sí, ahora estará por los 700 millones de dólares así. Fácilmente. Bueno, es un componente de la economía paraguaya. Es un componente de la economía paraguaya, son las transferencias de los trabajadores paraguayos del extranjero. Claro. Y eso explica en gran medida por qué nosotros, Mario, desde el año 2000, que teníamos un 52% de pobres en Paraguay, redujimos en el 2014-2015 a la mitad. Sí. Nosotros tenemos de 52%, redujimos a 24% en el
de 2014. Después ese tema de la disminución de la pobreza se ralentiza en toda Europa, en toda Latinoamérica. Sí. Se ralentiza. Por una sencilla razón. Las herramientas que utilizábamos estaban agotadas. Por eso es que nosotros, cuando asumió el gobierno de Mario Audo y yo me fui como viceministro, nosotros asumimos el 15 de agosto del 2018. El 20 de diciembre del 2018 hicimos el primer encuentro con las organizaciones campesinas, indígenas y populares. 3 meses después de asumir. Claro. Para hablar con ellos, para que ellos nos digan cuáles eran los principales problemas que tenían ellos para salir adelante. Nosotros hicimos eso. Claro, porque eso también hay que entender. Nuestra matriz productiva también es muy limitada porque no elaboramos productos. Casi todo mandamos todavía en bruto, en crudo. ¿Qué nos falta para industrializar más el Paraguay? Y nosotros somos un país con una economía que depende del clima. Claro. Principalmente del clima. Nosotros lo que tenemos que iniciar es un proceso de fortalecer la industria de nuestro país. Claro. Tenemos que fortalecer la industria, tenemos que apostar por el conocimiento, por desarrollar mano de obra calificada para desarrollar la industria y darle valor agregado a la producción primaria. Nosotros no podemos seguir vendiendo las materias primas en bruto. Tenemos que darle un nivel de industrialización. ¿Cómo puede ser que nosotros vendamos tomate a la Argentina y después compramos conserva a la Argentina? Claro, masivamente. Es increíble. Sí, es exacto. increíble. Es un ejemplo o claro. O vendemos naranja y banana y compramos jugo. Claro, sí. Y en todos los rubros pasa. En todos los rubros pasa. Pasa con el tema de la soja, Claro. con todos los granos que vendemos. Ahora estamos vendiendo harina de soja en Europa. Hay un proceso, pero es un proceso muy lento. Tenemos que tratar de darle mayor impulso al desarrollo de la agroindustria especialmente y también de instalar en nuestro país industria que ahora mismo no tenemos. Diste números de pobreza y siempre aparecen estos números. Todavía al traducir a cantidad de gente suena como mucho. La pasada estaba viendo el caso de los niños, nomás ahora que hay tantos problemas de abuso de niños. La cantidad de menores que tenemos todavía en la franja de pobreza y extrema pobreza. Extrema ya es cuando no saben si va a comer ese día, ¿verdad? Exactamente. El tema de la pobreza, Mario, es un tema complejo, es un tema multidimensional, no es un problema solamente de ingreso. Claro. Nosotros siempre le atacamos a la pobreza desde el punto de vista del ingreso, Sí. pero no es solamente el ingreso el problema. El ingreso es un componente de la pobreza. Existen otras dimensiones que tenemos que atender. El tema de la salud, Claro. el tema de la educación, el tema de los servicios públicos, Claro. el Exacto. tema de la alimentación y nutrición, especialmente darle énfasis a los 1000 primeros días. Claro. Los 1000 primeros días, Mario, se producen las conexiones cerebrales en un 80%. Claro. Si ahí no estamos bien alimentados. Ahí, si vos fallaste ahí, ya tenés problemas. Claro. O sea, no es nomás darle plata al pobre para que salga de ese Esa es estado. una parte. El programa Tecoponá, por ejemplo, Sí. tiene el tema de la transferencia monetaria, pero quizás lo más principal en el programa Tecoponá es el acompañamiento. Sí. El niño tiene que estar en aula. El niño tiene que estar en aula. Sí. El joven tiene que estar en aula. Las mujeres que están en estado de gravidez tienen que recibir atención Y hacer su médica, control. por lo menos 3-4 veces controles y parto institucionalizado. Claro. Entonces, existen unas obligaciones que ellos tienen que tener. Por eso es que una cosa es que nosotros le demos ese pequeño aporte y otra cosa es que reciban el acompañamiento que tienen que recibir. Ahí está otro gran tema que es la inversión social. A veces ciertos sectores más conservadores, más duros, más ortodoxos dicen, no, eso es darle plata a la gente sin ninguna forma de retribución y genera haraganes. También hay una especie de visión así, pero en realidad el Estado en algunos aspectos tiene que estar, o si no tenemos que pensar ya como Milei que va a ser todo gestión privada. Laissez-faire, laissez-faire. Exacto. No. El tema, Mario, es lo siguiente. En el Paraguay, los programas sociales, como por ejemplo el programa Tecoponá, lo que cubre es la brecha que le falta para la compra de su canasta básica. Lo básico. Lo básico. No ocurre como ocurre en otros países que nosotros le damos un salario. Claro. No, bajo ningún sentido un salario. El bono alimentario es 90.000 guaraníes
Y el aporte por cada familiar es 40.000, ahora es 50.000. Subió de 40.000 a 50.000. Sí. Y si hay una persona con discapacidad severa, 150.000 guaraníes. Son aproximadamente 10 millones de dólares que se reparte cada 2 meses y eso le llega a la gente más pobre. Claro. Interesante porque ahora se está discutiendo eso. Hasta hubo crítica a Peña porque aumentó un poquito. Y él explicó muy bien que era apenas un ajuste que no se hacía hace bastante tiempo porque no se daban las condiciones, la pandemia y compañía. Pero todavía no es ni siquiera, yo me pongo a pensar mientras hablaba nomás, ¿qué haría yo con esa suma por mes, verdad? No, Mario, es para cubrir una brecha. Es Una para cubrir brecha, una brecha de alimentos, de la canasta básica. claro, bien básico. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el pobre genera algo. No es Sí. que no genera nada. Sí. Genera ingresos, un poquitito de ingresos. ¿Cierto? Pero lo que ocurre es que no llega a ingresar lo que necesita para comer, Claro. para cubrir su canasta básica. Entonces lo que le da el programa Tecopona es, le da un monto para cubrir esa brecha que existe entre la canasta básica y lo que él genera. Interesantísimo para entender bien estos aspectos porque a veces somos muy apresurados y interpretamos muy literalmente. Y por último, antes de la pausa, Paraguay tiene una inflación que por momentos se movió un poco para arriba, ahora parece más equilibrada, pero muy lejos de los problemas de Argentina y otros países. Ahora, tampoco hay un gran consumo. ¿Qué falta para que se consuma más? Y ingresos. Más ingresos. Más ingresos. La gente consume a medida que tiene ingresos. Ajá. Y lo que vos dijiste, Mario, eso es algo del cual tenemos que sentirnos orgullosos como paraguayos. La disciplina que tenemos en el manejo macroeconómico en este país es envidiable. Nosotros nos reconocemos, pero yo estuve en muchas reuniones internacionales y lo primero que se valora es el equilibrio macroeconómico del Paraguay. Nosotros tenemos una tasa de inflación de 1 dígito. Bien, vamos a hacer la pausa. Quiero tocar por último la deuda, porque se está hablando mucho de la deuda. ¿Hasta cuánto pueden deber los países? Paraguay también siempre tuvo una deuda baja, ahora subió. ¿Es todavía manejable? ¿Estamos en un límite peligroso? Voy a aprovechar los conocimientos del profesor Cayo Roberto Cáceres, a quien conocí como un joven entusiasta que andaba por los corrillos de las facultades y también ya tenía el sueño de un Paraguay mejor. Ojalá todos los podamos lograr alguna vez. Ya volvemos con Cayo Cáceres, invitado especial, conversando la noche. Cayo Cáceres es un economista, pero tiene esa cuestión de estar muy conectado a la realidad y eso hace que sus explicaciones sean muy accesibles. A propósito, mientras estamos grabando esto, Cayo, ¿cumplís 32 años de casado? Hoy cumplo 32 años de casado. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se llama tu señora? Ella se llama Luli Basualdo, a quien le envío también un beso. Ellas nos aguantan, la que nos aguantan, ¿verdad? ¿Y cuántos hijos? Tengo 3 hijos, Sebastián, que es abogado, Cayo Roberto Cáceres, que es economista, y María Betarrán, que está a punto de ser arquitecta. ¡Qué maravilla! ¿Nietos todavía? No, todavía. Bueno, ya te va a llegar. Ya me va a tocar. Bueno, me quedé con la pregunta de la deuda, porque ahora se está hablando mucho que se endeudó demasiado el Paraguay. En realidad es muy difícil crecer sin contraer deuda, ¿verdad? Y es imposible. Claro. Nosotros no tenemos los ingresos suficientes para desarrollar todo lo que se hizo, por ejemplo, en el gobierno de Mario Auda, hay que reconocer. Sí. Hizo 4.000 kilómetros de camino, 37.000 viviendas populares, se instalaron terapia intensiva en todas las cabeceras departamentales. Teníamos 250 camas de terapia, ahora tenemos 870 camas de terapia. Sí, el tema de desagüe también se hicieron el todas tema las de plantas. desagüe, todas las plantas. Claro, pero eso hay que pagar. Y hay que pagar, pero nosotros tenemos un endeudamiento, creo que ahora mismo está por el 37% del PIB, que no es mucho. Todavía está en un manejo... Está en un nivel, los otros países están 70, 80% de la deuda, algunos países 100%. O sea, no es un parámetro, Mario, cuando lo que se hace es inversión y que esa inversión genere riqueza y genere más que nada oportunidades para que la gente pueda invertir. ¿Quién te va a desarrollar, quién te va a venir a plantear una inversión en un lugar donde no hay energía eléctrica, no hay ruta? Imposible. Imposible. Sí, eso es necesario. Eso es necesario. Y todavía falta, ¿eh? Y todavía falta el tema de la distribución de la energía eléctrica, trifasicada, el tema de las rutas troncales, falta muchísimo.
desarrollar centros educativos, mejorar los centros educativos, las universidades, tener más USF. El gobierno de Mario Audo hizo más de 200 USF. Unidad salud familiar. Salud familiar, fundamental. Sí. Para atender ya en el lugar, en la comunidad a la gente, ¿no? Exactamente. O sea, a ver, estamos en un momento en que hay que hacer correctamente los deberes. Se habla que hay una proyección de crecimiento moderado para el año que viene. Buen año del agro. Muy buen año. O sea, buen año para el agro. Si no cometemos locuras políticas, sí. Siempre está esa salvedad. Sí. De repente los muchachos entran en locuras políticas, en aventuras. ¿Podemos ir tranquilos los próximos 5 años o puedan haber algunos problemas? Yo creo que los próximos 5 años, siguiendo con esta tranquilidad que necesitamos políticamente, una buena negociación con el Parlamento, con los diferentes partidos políticos, movimientos sociales, fortalecer los espacios de diálogo. Nosotros pedimos, Mario, la capacidad de diálogo. Sí, porque hasta tienen que dialogar al interior del partido, aunque sea mayoría en las dos cámaras, se ve una tensión ahí. Tenemos que hablar en el interior de los diferentes partidos políticos y también hablar en el Congreso, donde está la representación genuina de los partidos políticos y movimientos sociales. Tenemos que entendernos de una buena vez en los temas que tenemos que desarrollar en conjunto y donde necesitamos el concurso de todos. Se me acaba el tiempo, pero me olvidé de preguntarte, el fenómeno Payo Cubas, ¿fue una llamada de atención? Una llamada de atención muy fuerte. Esas son las personas que ya no creen en la política así como lo estamos desarrollando hasta ahora, que no están representados y que no ven representadas sus aspiraciones. Por eso es una llamada de atención muy fuerte que si nosotros no atendemos convenientemente la política, esto puede ir creciendo. Aún así, Cayo, y con esto termino, ¿a usted parece que la solución de este país siempre va a pasar por el Partido Colorado? No, no creo. ¿No es único el...? No. El Partido Colorado solo no puede ser el único actor del desarrollo del Paraguay. Yo confío en que todos los partidos políticos alguna vez tenemos que tener una agenda común para que podamos tener un objetivo que contenga las aspiraciones de toda la sociedad. Me quedo con ese pensamiento extraordinario, muy abierto, porque quizás un Colorado tradicional te iba a decir sí y lo demostramos con la historia, por eso mandamos hace 70 años. Cayo Cáceres dice no, tiene que ser entre todos. Me quedo con esa idea, no me extraña porque lo conozco hace años. Un gusto charlar contigo, Cayo, ojalá no sea la última vez. Un placer, Mario, y siempre sigo tu trabajo, tu trayectoria, y me siento siempre orgulloso de ser tu amigo. Igualmente, querido Cayo Cáceres, profesor universitario, economista, pero sobre todo un apasionado de este país que tanto amamos y que a veces tanto nos cuesta, que es la República del Paraguay. Gracias por acompañarnos. Tengan buenas noches.